esta invitación y te dejo todo para ti, para que te dirijas a tu público. Gracias. Ok, gracias Elena. Pues buenas tardes. Qué bueno que ha quedado grabada esta presentación que me has hecho, porque lo has hecho de una manera tan bonita que creo que nunca me habían presentado así. Muchas gracias a ti. Gracias también a la Asociación Española de Materiales Compuestos, pues por haberse tomado el tiempo de volver a revisar las ponencias y seleccionar esta para que la presentáramos el día de hoy. Gracias. Gracias también a todos aquellos que se encuentran conectados de mi lado del Atlántico, como lo ha dicho Elena. Aquí en México pues son las 10 de la mañana, entre que el desayuno y que algunos acaban de despertar. Espero que la charla sea de su interés. Y buenas tardes a todos aquellos que están del lado del Atlántico de Elena, que ya son las 5 de la tarde. Esto trataré de que sea breve, directo, para que si las autoridades lo permiten ahora con el COVID, pues haya tiempo de ir a tomar una cervecita y relajar, aunque sea miércoles. Pues esto es, como lo ha dicho Elena, una continuación de lo que hemos visto el año pasado. Algunos quizá de los que están conectados en este momento habremos cruzado un par de palabras durante los 3 días de la reunión de Vigo. Si no lo hemos hecho durante la reunión, seguramente en la cena de gala. Y tal cual lo ha dicho Elena, me encuentro en este momento en México, en el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, que es parte del Centro de Ingeniería, que es uno de los 28 grupos que tiene CONACYT. CONACYT es lo equivalente al CSIC de España, y pues estoy en materiales compuestos en aeronáutica. Y pues nos preguntamos, ¿qué tienen que ver las fibras naturales con aeronáutica? En unos minutos se los platico, pero esto es lo que nos lleva a la charla del día de hoy, que es precisamente conocer las características térmicas, mecánicas, de materiales compuestos en forma de laminado, de epoxi como matriz y fibra natural como refuerzo. He dividido la presentación en 6 partes, de las que vamos a empezar primero por resolver una duda de las que ha comentado Elena al inicio. A los investigadores en México pues nos clasifican de qué tan buenos o qué tan malos somos. Ser nivel 1 quiere decir que es una persona que tiene una producción de artículos importante, que tiene ciertas características que lo hacen ser un buen investigador. Yo no sé en qué cómo nos clasifican, pero bueno, he tenido la oportunidad de ser 2 veces consecutivas como nivel 1, y en estos momentos estoy en evaluación otra vez. Me dan los resultados a fin de mes, así que por favor, buenas vibras de todas las partes de donde me escuchen, que me hacen mucha falta. Y bueno, el CENTA, ICIDESI, Querétaro, ¿qué es todo esto? Querétaro es una provincia de México que pueden ustedes observar ahí con una mancha roja. Estamos a solo 180 kilómetros de la Ciudad de México, relativamente cerca, pero trasladarnos nos hace tomar un tiempo de aproximadamente 4 horas en coche por el tráfico. Y una vez que llegamos a Querétaro, hay que dirigirse al aeropuerto. El CENTA se encuentra justo al lado del aeropuerto, ha sido inaugurado hace 2 años, y pues qué mejor forma de que ustedes puedan revivir ese momento en el que ha estado incluso el presidente de la República, que con un video. Y yo me callo, ustedes pueden observarlo y ojalá les guste. Se inaugura el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, CENTA, creado para promover el desarrollo de la industria aeronáutica en la generación de productos y tecnologías y la formación de recursos humanos especializados. Hoy también inauguramos este Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas que está a nuestras espaldas. Es un espacio precisamente para la investigación y el desarrollo de la industria aeronáutica, que es cierto, es una de las industrias que en nuestro país
ha tenido mayor inversión en los últimos años y que ha venido creciendo a tasas superiores al 16%, muy por encima del promedio nacional de desarrollo industrial en nuestro país. CONACYT integró un consorcio formado por 8 centros públicos de investigación para complementar las capacidades del CENTA. Se inicia una nueva etapa de organización de la investigación y desarrollo tecnológico en nuestro país a través de la puesta en marcha de consorcios de investigación. Es un nuevo concepto y a la vez el hecho de que se agrupen, se asocien, nos permite también no repetir infraestructuras, no ser redundantes en infraestructuras, sino aprovecharla al máximo, dado que aquí confluyen diversos grupos de investigación y en un ambiente de cooperación se avanza en la ciencia y la tecnología. Cuenta con laboratorios de pruebas especializadas para la validación de materiales, componentes y procesos aeronáuticos. Capacidades de manufactura. Formación de recursos humanos. Incubación de procesos y empresas. Está certificado bajo la norma AS 9100 versión D. Bien, pues ahora que ya hemos visto el video de lo que es el CENTA, pues yo creo que crece más la pregunta, ¿qué tienen que ver los biolaminados con el sector aeronáutico? Bueno, en unos minutos se los cuento. Antes de pasar a eso, pues, ¿qué es un biolaminado? Todos conocemos muy bien los materiales compuestos, un refuerzo, una matriz, biolaminado, pues dos palabras ahí medio extrañas. Lógicamente aparece el componente biológico, que tiene que ser de origen orgánico, y la palabra laminado. Entonces, pues, podríamos decir o podemos definir que es un apilamiento de láminas y con un componente biológico. Aquí el asunto es, ¿cualquier cosa funciona? Pues prácticamente podríamos decir que sí. Lo más común es que cualquier material que tenga celulosa, algodón, heno, que son los más abundantes en este componente, son los que se utilizan. ¿Qué podemos usar nuevos? Sí. ¿Qué podemos utilizar? Cualquier cosa que se encuentre en la naturaleza, que tenga fibras, que tenga celulosa. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos que las fibras dentro de este material compuesto son el refuerzo, nos falta la matriz. La matriz, que es en este caso una resina, es muy difícil que pueda conseguirse de origen biológico. Si las existen, por ejemplo, el corcho, el ámbar, el azúcar, son polímeros que pueden utilizarse como matrices, pero no todas van a proporcionar las características que requiere aeronáutica. ¿Los laminados entonces se usan en aeronáutica? Sí. Los bio están en veremos. ¿Por qué? Pues porque aeronáutica es muy exigente con su regulación. Desafortunadamente, no podemos comparar las propiedades mecánicas de una fibra de carbono o una fibra de vidrio contra una fibra natural, pero otros sectores de la industria del transporte, como lo pueden ser los trenes, los automóviles, los barcos, sí que pueden utilizar este tipo de materiales. Entonces, ¿cómo definimos un biolaminado? Refuerzo de origen biológico, matriz de origen biológico también, y entonces con ambos cumplimos la parte bio. La parte de laminado surge de poder apilar diferentes capas de material para después impregnarlas con la resina y obtener algo parecido a lo que ustedes están viendo en este momento en estas imágenes. Si la fibra ya la podemos nosotros conseguir de manera tejida, pues obtendremos algo como lo que está del lado, algo como lo que ustedes ven aquí. Si está desordenada, nos queda como el algodón o como
estas otras fibras que pueden ver aquí. Y lo más común es que se pueda orientar y cortar de una manera tan fácil que obtengamos algunas especies como estas que pueden observar aquí. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un biolaminado. Lo lógico es pensar, ¿cualquier fibra sirve? La respuesta es que sí. Puede ser fibra corta, puede ser fibra larga. Nosotros decidiremos qué usar dependiendo de las propiedades que nosotros estemos buscando para diseñar el material compuesto. Yo traigo como ejemplo todas estas y como pueden ver lo común entre ellas es el contenido en celulosa y lignina. La celulosa proporcionará la estructura de refuerzo y a la vez los enlaces que podrán hacer o no posible la interacción con la resina. Como ven, pues el algodón presenta el mayor contenido de celulosa, pero desafortunadamente la fibra es corta, no muy buena si queremos fabricar piezas grandes, pero tenemos otras fibras como el cáñamo o el lino, donde los contenidos de celulosa también son razonablemente altos y que estos sí los podemos utilizar al tratarse de fibras largas. Ok, ya vimos lo de las fibras, vamos a ver lo de las resinas. Y en este caso, ¿por qué habremos elegido nosotros el henequén o el agave, que es de la primera fibra que les voy a platicar? Bueno, como pueden ver, en México hace unos años era una industria muy rentable porque se utilizaba para muchísimas aplicaciones. Esto era antes de que se desarrollaran las fibras sintéticas como el poliéster o el nylon, y el henequén podía utilizarse para lo que ahora se utilizan estas que les acabo de mencionar. Por lo tanto, era una industria pues bastante interesante, bastante copiosa. Proceso de obtención muy sencillo. La planta de henequén es grande, como lo pueden ver en la imagen. Se corta, se seca, las fibras se separan, luego se tejen y la producción es continua. La otra fibra de la que les voy a hablar hoy es el ixtle, que si se dan cuenta es una vez más un agave, más pequeño, más delgado, pero el proceso es muy similar. Se corta, se deja secar al sol y se teje. Seguramente en este momento les recordará que habrán visto una planta similar, habrán visto otro agave. Claro, el del tequila. Pero pues ¿para qué utilizar el agave del tequila para hacer materiales compuestos si mejor nos lo podemos beber? Yo prefiero un par de traguitos de tequila y lo utilizamos para las fibras y así no molestamos a nadie. Ok, resina. ¿Cómo obtenemos una resina de origen biológico? Tenemos dos formas. Una, ya sea que todos los monómeros provengan de forma natural de algún tipo de biomasa, como lo pueden ver aquí, y mezclarlo con un porcentaje de monómero que provenga de combustibles o de precursores fósiles. El otro caso, que es el que podemos ver aquí, es que todos los monómeros provengan de una fuente lignocelulósica. Si entonces tenemos la resina con un componente biológico, que es nuestra matriz, y el refuerzo, una fibra biológica también, cumplimos por fin con lo de la palabra bio dentro del laminado. En lo que voy a presentar en estos momentos, nosotros hemos utilizado una resina de la marca que pueden ver ahí, espero no hacer comercial, en la que el 29% del contenido de carbono se ha obtenido mediante la reacción de glicerol que pueden ver ustedes en esta parte, obtenida a partir de biomasa. La resina se llama Surf Clear Evo. Es lo único que voy a decir. Si ustedes la googlean, van a poder encontrar al fabricante. No les digan que he sido yo el que ha hecho el comercial. ¿Por qué entonces hacemos el estudio? Lo que les comentaba al inicio, que tiene que ver fibras naturales con aeronáutica. Pues, primero, componente verde. Química del petróleo, contamina, es limitada. Segundo,
El avión despega con su peso, más nuestro peso, más el del combustible, y lo que trata aeronáutica es de que el peso total del avión disminuya. No todo es factible de ser sustituido en el avión por materiales compuestos. Sabemos que aproximadamente un poco más del 50% ya se fabrica de estos materiales, pero si se trata de aligerar un poco más el peso, se siguen buscando las alternativas. Aquí entra perfectamente fibras naturales, con el pequeño inconveniente de que las propiedades no son las mismas. Así que quizá para una aplicación estructural definitivamente no sea lo mejor, pero trataremos de convencer a Aeronáutica de que use estos materiales. Por tanto, los objetivos del trabajo han sido conocer cómo interactúan las fibras naturales con la resina epóxica biobasada y qué propiedades térmicas y mecánicas presenta el laminado una vez que lo hemos obtenido. Nuestros objetivos específicos fueron, pues, lógicamente, identificar qué fibras podíamos conseguir aquí en México. No ha sido tan fácil, pero identificamos y seleccionamos aquellos que eran de producción más común y de acceso más rápido. Y luego dijimos, ok, si lo importante es la interacción de la superficie de la fibra con la resina, ¿qué pasa si cambiamos un poquito esta superficie? Entonces, hemos hecho 2 tratamientos químicos, uno ácido y uno alcalino, para modificar la superficie y tener 3 opciones de estudio: la fibra tal cual y una fibra modificada con hidróxido de sodio y otra fibra modificada con ácido acético. Ya que hemos tenido los materiales de partida, hemos decidido usar la resina Surf Evo, hacer los materiales compuestos y obtener todas las características, tanto las de las fibras como las de los laminados. ¿Y cómo lo hemos hecho? Primero, ya teníamos las fibras, necesitábamos saber sus características. Utilizamos TGA por tenerlo en el laboratorio. A partir de la curva nosotros identificamos pues contenidos de humedad, de lignina, de celulosa, de hemicelulosa y las cenizas. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, de las secciones de la gráfica del TGA, obviamente de esta sección obtenemos humedad, de esta tenemos hemicelulosa, celulosa y de todo el proceso la cantidad de lignina. Lo que queda como residuo, como por los 900 grados centígrados, ya al final pues son las cenizas. Muestro los resultados en unos minutos también. Algunas fibras tienen excesos de cera y de clorofila y pues la forma más sencilla de obtenerlo es mediante extracción Soxhlet. Y es lo que nosotros hemos realizado. Para las ceras hemos usado hexano, para las clorofilas etanol. Entonces, ¿qué más hemos hecho? Bueno, pues primero ver si la idea de realizar 2 tratamientos, uno alcalino y uno ácido, realmente modificaban la superficie de la fibra. Pues hicimos infrarrojo para ver el cambio en los espectros, asociado a los grupos funcionales, y luego hemos hecho análisis térmico a todo lo que produjimos para ver si los cambios en la superficie daban algún resultado o simplemente los habíamos hecho y no habíamos obtenido nada interesante. Y finalmente, pues las propiedades mecánicas, tensión, desgaste y microdureza. Pero estas en los laminados. En las fibras como tal ha sido un poquito complicado poder obtenerlas. Pues aquí lo tienen. Tejido de fibra natural, Enequén Ixtle, en hidróxido de sodio, a 80 grados centígrados, 2 horas. Sale el tejido, como pueden ver, con un pequeño cambio en la coloración. Se lava hasta que el agua de lavado llega a un pH de 7 y lo secamos para obtener finalmente el material tratado con hidróxido de sodio.
como pueden ver en un primer inicio, sabemos que ha ocurrido un cambio porque tenemos, comparando con la fibra original, un pequeño cambio en la pigmentación, ahora un poquito más amarillo. En el caso del tratamiento ácido, la solución de hidroacético, utilizando una gotita de ácido sulfúrico como catalizador, una vez más, impregnamos, lavamos, secamos y aparentemente no hay mucho cambio, pero ¿qué podíamos hacer si veíamos que no cambiaba? Cambiamos la concentración. Probamos varias concentraciones de ácido acético e identificamos a partir de cuál en los espectros de infrarrojo había un cambio y fue la que decidimos utilizar. Aquí les pongo como referencia cuáles son los tratamientos que utilizamos y en ellos pueden más o menos darse cuenta por el color, pues de manera indirecta que hubo o no una reacción de acetilación. Ok, las fibras se pusieron en un molde, se apilaron 4 capas o 4 láminas y por un proceso de infusión al vacío, utilizando la resina famosa Surf Evo, y después del tiempo de curado obtuvimos el laminado. Desafortunadamente no tengo fotos de laminado porque lo tuvimos que destruir para hacer las pruebas, pero les traigo los resultados. Primero, ¿qué hemos obtenido? Contenido de celulosa superior al 50%, ya eso es una buena señal. Bajos contenidos de ceniza y de ceras, eso nos decía que el material prácticamente no tenía componentes inorgánicos y que podría darnos una buena interacción como que la que nosotros queríamos entre la superficie de la fibra y la resina. Viene el asunto de las modificaciones. En estos espectros podemos ver los tratamientos realizados al enequén, tanto con hidróxido de sodio como con ácido acético. Si miramos primero el de hidróxido de sodio, vemos un pequeño cambio a 1731. La banda que existía en el enequén, que es la línea roja, la línea negra, desaparece después del tratamiento. Eso quiere decir que hemos destruido parte de uno de los grupos funcionales y eso nos da algo que estudiar y nos cambia bastante las propiedades. Ya se los cuento. Segundo, si vemos los tratamientos de acetilación, lo más importante es el cambio en la banda de 1331. ¿Qué es eso? Los OHs. A pesar de que el infrarrojo es cualitativo, ¿hay algún método indirecto para decir que la intensidad de las bandas puede arrojarnos una concentración o una cantidad de grupos funcionales? Si nosotros lo miramos así, entre más intensa o más ancha sean las bandas, mayor cantidad de ese grupo en específico. Ok, si miramos el enequén como tal, que es la línea negra, la banda de los OHs es muy gorda y y medianamente intensa, pero después de los tratamientos con anhídrido acético, desaparece y en algunos casos disminuye. Eso quiere decir que la reacción se ha llevado a cabo por completo, sí ha habido una acetilación completa, pero en otros de los porcentajes que nosotros utilizamos, esa interacción ha sido parcial. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos el material en el que hemos destruido todo o el material en el que nos queda parcialmente sustituido? Pues para complicarnos la existencia dijimos, sí, en el que queda parcialmente la reacción. Verán que luego nos arrepentimos. Pero tenemos por fin nuestros dos materiales. Tratado con hidróxido al 3% y tratado con ácido acético al 50%, que es lo que nosotros hemos utilizado.
Les presento ahora los espectros para el Ixtle. El Ixtle sigue el mismo comportamiento que el Enequén al tratarse de un hilo celulósico. Desaparece la de 1337 con el hidróxido de sodio y disminuye la de 3300 con el ácido acético. Nos fuimos entonces, ya con los tres materiales, a realizar análisis térmico. ¿Qué es lo que vemos? La temperatura de degradación al inicio, que es prácticamente la zona donde cambia la primer pendiente del TGA, es la misma, no hay un cambio relativo, un par de grados. La temperatura al término, pues podríamos decir que sí disminuyó un poco utilizando hidróxido de sodio, pasamos de 415 a 392, pero no resulta tan significativo. Lo significativo y lo curioso que nosotros encontramos de este tratamiento es que el inicio de la degradación, cuando nosotros empezamos a subir la temperatura y degradamos hasta el 5%, es en donde vemos un cambio importante. La fibra sola a 270 grados centígrados se ha descompuesto un 5%, pero la fibra modificada con hidróxido de sodio aumenta esta temperatura hasta 306. Quiere decir que hemos ganado 36 grados centígrados en degradar el 5%. Ha habido ahí un retardo en la temperatura de degradación y por lo tanto este se debe a la presencia de los grupos que nosotros hemos cambiado en la superficie de la celulosa. Lo recordarán de la banda de 1700 en los espectros de infrarrojo. Si nosotros miramos el tratamiento de ácido acético, que es este que tenemos aquí, la temperatura es de 412, no hay un cambio significativo. Y si miramos las temperaturas de degradación al 30%, no hay variaciones prácticamente. ¿Por qué era interesante calcular estas dos temperaturas de degradación, al 5 y al 30%? Porque calculamos un índice de calor. El índice de calor es prácticamente qué tanto resiste el material al someterse a un tratamiento térmico. Entonces nosotros vemos que el Enequén tiene un índice de 160 y los otros dos materiales muy parecidos, así que podríamos decir que ahí no hubo un cambio importante. Que el cambio más importante que notamos fue el de inicio de degradación. Vamos al Ixtle. El Ixtle sigue un comportamiento muy parecido. Una sola transición, un incremento muy pequeñito al inicio de la temperatura de la transición y vamos una vez más a las degradaciones. No me voy a meter con todo lo demás. Vean que el Ixtle empieza a degradarse a 242 grados, pero después del tratamiento con hidróxido de sodio lo hace a 117 y con el ácido acético a 112. Entonces nosotros dijimos, creo que no estamos ayudando con el tratamiento de acetilación, porque si lo que esperábamos era retardar, como en el caso del Enequén, la degradación, pues con el ácido acético la estamos acelerando, porque de 177 a 242 ya hay más de 50 grados de diferencia. Entonces, no ayudamos mucho al material. Si luego nosotros miramos la temperatura de degradación al 30%, ahí no observamos diferencias importantes, pero sí en el índice de resistencia de calor. Desafortunadamente, este valor baja de 146 grados centígrados del Ixtle a 118. Entonces, pues aquí las propiedades térmicas no fueron muy favorables. Ahora miremos los biolaminados. Ya tenemos la combinación de la fibra con la resina y vamos a comparar contra la resina original. Tenemos aquí los valores
de la resina con el enequén y los modificados. Una vez más, el TGA nos muestra una sola transición. No tenemos un cambio muy significativo, unos 20 grados al inicio de la degradación. En las degradaciones al 5 y al 30%, respecto a la resina con el enequén solo, pues hay 30 grados. Con el hidróxido de sodio hay más o menos el mismo valor, pero donde sufre más el material compuesto, una vez más, es con el tratamiento de acetilación. Si nosotros esperábamos retardar o aumentar el tiempo en que se degradara al 5%, perdón, la temperatura, que era de 251, pues nosotros vemos que la bajamos más de 50 grados porque ahora se degrada a 195 grados. Entonces, pareciera que el material compuesto con el ácido acético no se llevan bien, no es una buena combinación. No lo intenten, nosotros ya lo estamos haciendo y vimos que no sale. Perdón, lo que nosotros esperábamos. Vamos con el Ixtle, y el Ixtle, pues, una vez más, la misma historia. Vamos a quedarnos con la degradación al 5%. Y la bajamos de 251 a 180, todavía un poquito peor que el enequén. Y lo mismo lo vemos en los índices de resistencia al calor, de 152 grados, que es la temperatura de la resina sola, lo bajamos 20, perdón, con el ácido acético. Si ahora, después de haber visto que las propiedades térmicas no han sido las mejores, pues fuimos a las mecánicas. Aquí también nos llevamos una sorpresa bastante interesante. Viendo la huella del identador Vickers, perdón, hemos visto que la dureza se incrementa simplemente con el material compuesto sin modificar. Pasamos de cerca de 9 kilogramos por milímetro cuadrado de la resina a casi el doble. Pero desafortunadamente con las modificaciones de hidróxido de sodio y ácido acético, llegamos a valores incluso debajo de la resina original. Esto quiere decir que el hidróxido de sodio no está ayudando ni a las propiedades mecánicas ni a las propiedades térmicas. En el caso del enequén. Si vemos el Ixtle, en el Ixtle las variaciones no son tan importantes, pero tampoco destruimos tanto la fibra. Entonces, podríamos decir que mecánicamente hacer acetilación no nos da ningún efecto. Vamos a las pruebas de desgaste. Nosotros hemos hecho más de 40,000 ciclos con un identador de bola y aquí resultados muy parecidos. Valores de desgaste menores en ambas configuraciones, ácida y alcalina, con las dos fibras. Pero esto pues no está tan mal. Hemos disminuido el desgaste. Perdón. ¿Cómo lo hemos logrado? Si al final el identador ha desgastado la parte superior del laminado y no la combinación del laminado con la fibra. Bueno, recordemos precisamente que el cambio de la superficie afecta la interacción o la forma en la que se adhieren la resina con la fibra y la presencia de grupos funcionales externos originados por el hidróxido de sodio y por el ácido acético pareciera que ha influido de una manera no tan positiva en las otras propiedades, pero aquí parece que ha ayudado porque disminuimos el desgaste. Ya era justo que tuviéramos una propiedad interesante, ya era justo que lográramos una mejora, aunque no es muy significativa. Si vamos al coeficiente de fricción, vemos que los resultados no son tan prometedores, pero al menos son coherentes. Disminuimos la fricción con los tratamientos térmicos en el caso de el
tratamiento con hidróxido de sodio en el Enequén, y en el caso del Ixtle vemos un comportamiento pues parecido, que nos dice que el efecto es muy pequeñito, prácticamente nulo. Finalmente, pues teníamos ya el material cortado, se hicieron las probetas para los ensayos de tensión, y lo que vemos con el Ixtle, en el caso del esfuerzo, es una disminución, y en el caso del módulo de elasticidad, también. Esto en comparación con la resina. ¿Y por qué ha sucedido esto? Les comentaba que hay una interacción de los grupos funcionales con la resina, y al parecer lo que está evitando es el intercruzamiento de los monómeros a la hora del curado de la resina, y por lo tanto esta no llega a la rigidez de la resina original, por lo que ocurren dos efectos. Primero, tenemos que las propiedades mecánicas bajan, al igual que las propiedades térmicas. Esto porque al ser las cadenas no tan largas, sino no tan entrecruzadas, porque los grupos funcionales han evitado la formación de cadenas largas, y ahora tenemos cadenas cortitas, no todas entrecruzadas, entonces el material es más propenso a degradarse térmicamente y a ser más suave también. Por eso vemos estos parámetros. Aquí tenemos esfuerzo y módulo de elasticidad, y vemos un comportamiento parecido al de la otra fibra y al que hemos visto constantemente, que ambos parámetros disminuyen con los tratamientos de modificación superficial. Y esto, para verlo ya en contexto, de manera general, lo he incluido en esta tabla. Vemos que en comparación de las dos fibras, tenemos aquí arriba con la H el Enequén y abajo la I del Ixtle, los valores que obtenemos son muy parecidos. ¿Esto a qué puede deberse? Obviamente a que ambos son de una familia lignocelulósica en el que el contenido de lignina y celulosa son muy parecidos, y por lo tanto la forma en la que las fibras interaccionan con la resina, incluso con las modificaciones, es de manera similar. Desafortunadamente, los valores que hemos obtenido, tanto térmicos como mecánicos, no han sido los mejores. Esto por lo que nosotros hemos supuesto o tratado de explicar que la adición de estos grupos derivados de los tratamientos no están ayudando a la polimerización, sino que interrumpen el entrecruzamiento, y esto baja las propiedades mecánicas. Y lo que definitivamente nos ha sorprendido pues es cómo ha interactuado el tratamiento ácido en las propiedades térmicas, porque definitivamente no mejora, sin embargo, son muy malas prácticamente, las empeora. ¿Y esto por qué? Nosotros creemos que hay un efecto catalítico en el que se rompe las cadenas tanto de la superficie de la fibra como del material compuesto a la hora de que la resina trata de curar, y por lo tanto favorece la degradación del material, y pues obviamente nosotros lo vemos reflejado como una disminución en las temperaturas de degradación en lugar de tener un aumento. Entonces, si nosotros lo que queremos lograr es el aumento, pareciera ser que este tratamiento de acetilación definitivamente lo vamos a desechar
y buscaremos alguna otra opción. Con esto, pues, yo doy las gracias por el tiempo que han decidido dedicar a escuchar esta presentación. También quisiera invitarlos a que, si tienen alguna idea en la que nos pueda a nosotros ayudar a obtener mejores resultados en lugar de empeorarlos, pues que con mucho gusto me la hagan llegar. Gracias a los organizadores, muchas gracias a Elena. Estas son las formas en las que me pueden contactar, que es mi correo y mi página web. Así que, gracias por su atención. Elena, regreso contigo. ¿Estás por ahí despierta todavía? Sí, estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante ponencia que nos has ofrecido en esta tarde. Y bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas y respuestas. Cualquier cosa que se os ocurra preguntar a Pedro o, como muy bien él ha dicho, aportar para seguir con este trabajo. Me gusta la foto, por cierto, Pedro. Muy original. Bueno, según tu biografía, tú eres experto en nanomateriales y me planteo si habéis pensado en usar algún nanomaterial en estos biolaminados. Es muy curioso. Yo tengo la tesis en materiales de carbono. Siempre he dicho que el cerebro no me da para más que estudiar un solo elemento de la tabla periódica, que es el carbono. Ya con eso tengo demasiado, porque si decimos carbono, pues tenemos una familia impresionante de materiales: grafeno, nanotubos, fullerenos, nanodiamantes, etc, 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 etc. Y entonces, ahora que paso a materiales compuestos, sí que se me ocurrió, obviamente, utilizar estructuras de carbono en estos biolaminados. Problema que, para empezar, casi todas las nanoestructuras son inorgánicas. Entonces, ya ahí hago un poquito de ruido con el componente bio, porque pues el grafeno, quizá los nanocobres o algún otro tipo de nanoestructura, no la podemos obtener directamente en la naturaleza. Hay que sintetizarla en el laboratorio y ya hace un poquito de ruido el componente bio. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, a pesar de esta pequeñita incongruencia? Hemos utilizado grafeno. Hemos impregnado las fibras después de los tratamientos en unos baños con grafeno desordenado. Hemos obtenido unas fibras negras y esas fibras las hemos utilizado como refuerzo. La otra opción es dejar la fibra como la que ustedes han visto y mezclar el grafeno con la resina y hacer el laminado. El caso es que ya explicar cómo un refuerzo, que es la fibra, interactúa con la resina, pues ahora explicar el efecto de dos refuerzos, que sería la fibra con el grafeno, con la resina, pues todavía será más complicado. Así que si alguien se quiere aventar a ayudarnos, lo agradeceré mucho y espero que esto haya dejado un poquito clara tu pregunta. Sí, por supuesto. Entonces entiendo que esto es una investigación más pensando en el futuro cercano, ¿no? Sí, así es. Hay mucho por hacer. De acuerdo, gracias por tu respuesta. Tenemos una cuestión de Pedro Claret que te comenta: muy buena la exposición. Gracias. Si estudiasteis la posibilidad de que los enlaces OH de la superficie de la fibra estuvieran modificando la relación estequiométrica de la formulación epoxi. Realmente no. Nos hace falta un buen químico. No,
No lo hemos hecho porque seguimos las indicaciones del proveedor de la resina. Estas resinas son muy complicadas de trabajar. Lo primero que alguien pudiera haberme preguntado, ¿por qué no tienes el DSC de la resina? Son tan difíciles de trabajar que una gota en condiciones de ensayo de DSC producía una flama tan fuerte que le preguntamos al proveedor qué hacer. Y él nos dijo, tú sigue la receta que yo te di y así va a trabajar la resina. Por eso no hemos movido más parámetros. Y por eso no consideramos la estequiometría. Es una aportación excelente. Trataremos de conseguir un químico que nos ayude porque a mí la verdad se me fue por completo y pues también trataba de proteger que el chico que estaba haciendo los laminados no terminara con las cejas quemadas. Por eso seguí estrictamente las indicaciones del proveedor. De acuerdo. Bueno, quizás a lo mejor se puede crear una colaboración, ¿no? No sé, Pedro, de dónde nos escribe ahora mismo, pero como tenemos tu contacto, pues podrá contactar contigo para abrir cualquier colaboración entre ambos. Tenemos otra pregunta de Edgar Franco. Hola, Edgar. Dice, el tema de fibras naturales con resinas biodegradables es un tema muy complejo y extenso, con diversas variables que alteran las propiedades de los materiales. Es un inicio y la búsqueda de colaboraciones aportarán demasiado. Bueno, para todos los que no conozcáis a Edgar, Edgar es compañero de Pedro y ambos están en CIDESI, entonces un poco pues lo que quiere transmitir Edgar, si no entiendo mal, corrígeme si me equivoco, Pedro, es esta colaboración que tú estás planteando, ¿no? Que esto es un trabajo que queréis seguir en esta línea y bueno, pues este es un punto de un encuentro para que se puedan iniciar otras colaboraciones. Sí, claro que sí. No lo he mencionado, pero el cerebro detrás de este proyecto es Edgar. Él es el que ha ideado... Esto no lo sabíamos, ¿eh? Sí, no. Se me fue por completo de las manos, una disculpa. El cerebro del proyecto ha sido Edgar. Él es el que ha buscado qué resina podía contener este componente biológico, qué fibras eran las que podían utilizarse y comprarse ya tejidas. Y yo lo único que aporté fue ahí un poco de manos en el laboratorio y la idea de los grafenos en las fibras. Y entonces, a un inicio les preguntaba, ¿qué hace la parte biológica en aeronáutica? Bueno, Edgar es de formación aeronáutica, yo soy de formación química, entonces ahí un químico con un aeronáutico dan como resultado lo que acaban de ver. Modificaciones químicas en materiales que pueden utilizarse en el sector. Una muy buena respuesta, Pedro. La combinación de un químico con cualquier otra formación siempre da algo interesante. Mauricio Torres te manda saludos y te dice que ha sido una muy buena presentación. Muchas gracias. Y bueno, Vanessa García. Vanessa, ¿puedes preguntarnos sin preguntas y respuestas, porfa? Gracias. Te da las gracias por la presentación.
es que si no lo hacemos por preguntas y respuestas, luego no quedan almacenadas. Y entonces luego Pedro tiene esta información que le resulta muy útil. Vanessa comenta, me gustaría preguntarte si en vez de modificar la superficie de las fibras, os habéis planteado emplear algún tipo de binder para favorecer la unión entre fibra matriz. No lo pensamos porque teóricamente la celulosa actúa como aglomerante natural. Como nosotros vimos que el contenido de celulosa pues era alto, no tanto quizá como el algodón que llega al 90%, pero 70% consideramos que podía hacer también la función de aglomerante. Y no pusimos un componente adicional dentro del material. Si ya esta interacción es complicada, el poner nanopartículas o el poner el binder nos habría complicado más interpretar qué es lo que estaba pasando en esa interfase de la superficie de la fibra con la resina. Y si mal no recuerdo, esta resina que seleccionó Edgar es la primera vez que se utiliza en este tipo de materiales. Entonces, no hay información adicional que pudiera habernos guiado para conocer otros efectos ni térmicos, ni mecánicos, ni de ningún otro tipo. Al parecer, el trabajo es de las primeras veces que se realiza. Por eso, tal cual te lo ha escrito Edgar, hay mucho por hacer. De acuerdo. Supongo que vendrás el año que viene a MadCon 21 a contarnos tus avances, ¿no? En este tema. Sí, sí, las autoridades por esto del COVID nos lo permiten, claro que sí. Cruzo el charco, perdón, nos vemos dentro de un año por allí. Y si no, pues lo contamos por este medio. Y si no, lo contaremos por este medio. Pero nosotros somos optimistas, ¿eh? Que las autoridades lo permitirán. Ojalá. Alberto López, te da las gracias por tu interesante exposición. Gracias. Y comenta que quisiera preguntarte si habéis realizado un análisis del ciclo de vida del biocomposite para corroborar este adjetivo bio de este nuevo material. Pues en el laboratorio tal cual no lo hemos realizado, pero uno de los que he estado siguiendo en este momento la presentación es el doctor Mauricio Torres. Él tiene un colega que realiza este tipo de estudios de degradación. Hay varias maneras de degradar. Nosotros hemos intentado degradar con UV, con infrarrojo, pero lo que no hemos realizado es realmente la parte biológica como tal. Coger el material compuesto, enterrarlo y esperar a que se degrade. ¿Habría la posibilidad de realizar el experimento de manera acelerada? No lo sé, pero realmente es un estudio que sí llevará su tiempo y que quizá los resultados los tengamos para la reunión de 2026, algo así. Tomando en cuenta que 6 años de degradación en comparación con la degradación de una fibra de carbono, pues es nada. Estamos hablando que las fibras de carbono tardan centenares de años y que esta resina, por tener el componente biológico, si degrada en 10 años, sería realmente una maravilla. Si existiera la forma de hacer el experimento acelerado, los resultados realmente comprobarían o darían certeza de que es un material realmente compatible biológicamente.
es lo que podría decirte en este momento. De acuerdo. Juan Valencia te saluda y te dice que, bueno, leo textualmente, genial presentación lo primero, gracias. Segundo, mi pregunta, no tan técnica. Este tipo de composite, ¿qué tipo de aplicación podría tener en aeronáutica? Dudo que puedan ser estructurales, más bien de interiores, en cuyo caso se han hecho pruebas de comportamiento ante fuego, se contemplan y luego te da mucha suerte y ánimo con la investigación. Muchas gracias. Sí, evidentemente, si lo presentamos como un material estructural, si le digo a Edgar que es material estructural, me va a dar un par de zapes, golpes en la cabeza. No alcanzamos a llegar a esas propiedades. Interiores es otro mundo porque tenemos tantas cosas, no solo en el asiento, sino en los recubrimientos, en los entresuelos, que realmente decidir qué proponer con este material es otro universo. Importante, flamabilidad. No tanto si el material se quema o no, a qué velocidad, si gotea o no, sino qué gases desprende durante la combustión. Por eso es que he hecho un poco de énfasis en la temperatura en la que se degrada hasta el 5%, porque ahí ya tenemos una variedad de vapores tóxicos, si hablamos de los materiales que se utilizan ahora, que en realidad la intoxicación es más la causa de fallecimiento dentro de un avión que se está quemando en comparación con el fuego. Entonces, ambas son interesantes, flamabilidad y toxicidad. Estamos haciendo los estudios de flamabilidad, nos faltan los de toxicidad. Es el estatus al momento. De acuerdo. Bueno, has mencionado a Edgar y os comento, Edgar lo tenemos en línea. Entonces, Edgar apunta, contestando a la cuestión de Alberto López, que desde Fidesi están en comunicaciones con el profesor Jordi Bou de la Universidad Politécnica de Cataluña para ver esta viabilidad biodegradable con microorganismos. Y actualmente es la búsqueda en la que están realizando. No obstante, si alguien más pudiera realizar esta prueba, pues comenta Edgar que sería excelente. No sé, Edgar, si quieres que te dé paso y nos quieres añadir algo más, está abierto, ¿eh? Nos lo comunicas levantando la mano. Bueno, comentaos a todos que os enviaremos este PDF y el correo de Pedro, así como un enlace a YouTube para que podáis visualizar de nuevo esta magnífica ponencia, Pedro. Gracias. Y bueno, sabéis que los webinars de AEMAC se realizan todos los meses, entonces pues aprovecho este momento mientras os animáis a hacer alguna última pregunta. Os animo a que os inscribáis en el siguiente, será el 20 de octubre y hablaremos de desarrollo de performance de fibra seca para la fabricación de piezas estructurales de grandes dimensiones mediante RTM para el sector aeronáutico. El ponente será Vincent Gairaud del Centro Tecnológico Eurecat. De momento no tenemos más preguntas, así que si te parece, Pedro, si quieres hacer un resumen, unas conclusiones finales, pues es el momento ideal. Pues
más bien una invitación y un agradecimiento. Invitar a todos aquellos que, como ha dicho Edgar, nos puedan enriquecer y ayudar y corregir también en algunos resultados, porque falta mucho por hacer. Las posibilidades que se desprenden de esta idea son tan diversas como el número de fibras que la naturaleza nos puede ofrecer en este momento. Ya con eso tenemos una idea de todo lo que podemos probar. No hablemos de las modificaciones, de las nanopartículas, de las aplicaciones, porque entonces es un trabajo exponencial y nos harían falta cerebros y manos. Es más, nos hacen falta ahora, por eso la invitación que hace Edgar. Segundo, pues un agradecimiento, en primer lugar a ti, porque has estado al pendiente todo el tiempo de que la presentación del día de hoy sea en tiempo, que sea sin dificultades y que sea clara. Muchas gracias por todo el seguimiento. Una vez más, gracias a la asociación por la invitación y quiero agradecer al equipo que está de respaldo, a los colegas que están ahí como siempre apoyando para que este proyecto salga adelante. Pues genial, gracias a ti. Tenemos más agradecimientos y te comentan excelente presentación. Ha sido un placer, Pedro, tenerte esta tarde con nosotros y que nos contases un poco más sobre este gran proyecto que estáis liderando en CIDESI y que desde AEMAC esperamos que sigáis teniendo la financiación que necesitáis para llevarlo a cabo, porque es importante que nuestros materiales compuestos piensen en las fibras naturales y sean cada vez más biocomposites. José Manuel Muñoz, Daniel Araujo, Raimundo, todos te están dando las gracias. Sé que a partir de la semana que viene que tendrán tu correo, pues bueno, seguro que a partir de aquí surgen nuevas colaboraciones. Esperamos contar con vosotros, seguir contando con vosotros en AEMAC. Para nosotros es un placer tener a nuestro primer asociado en Latinoamérica y bueno, y esperamos que en 2021 os dejen venir. Gracias a ti también, Vanessa, gracias Alberto, gracias a todos. Cuidaros mucho y nos vemos virtualmente el 20 de octubre. Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.